Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta clase de psicología. Bueno, en virtualidad, ¿no? Ya que hemos desarrollado un proceso. Muchas gracias por todos los trabajos que se han realizado en las últimas semanas. Y bueno, hoy comenzamos con una nueva temática que es el tema del lenguaje. Recuerden que ya habíamos visto algunos temas de la cognición, alrededor de la memoria, alrededor del el tema de las conductas, de los comportamientos y de la psicología biológica. Entonces hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con el tema del lenguaje. ¿Listo, chicos? Entonces, bienvenidos. Espero una buena disposición. Relájense, traigan su agüita y comenzamos. Entonces vamos a abrir nuestra jam para realizar la clase. Aquí está. Bueno, vamos a iniciar una clase más. Entonces aquí vamos a abrir nuestra jam. Esperamos a que cargue, ¿cierto? Está cargando. Y recordamos que el tema de hoy es lenguaje, ¿no? Ya habíamos terminado unos temas. Esperamos que hayan sido comprendidos. Si tienen alguna inquietud, pueden a través de la plataforma colocar sus preguntas y vamos a comenzar. Entonces, vamos a hablar del lenguaje. Bueno, muy bien. ¿Qué es el lenguaje, no? Muchas veces confundimos el lenguaje con lo que es el idioma o con lo que es el habla, ¿no? Básicamente el lenguaje es toda la serie de símbolos que utilizamos para comunicarnos. Los símbolos pueden ser de tipo sonoro, visual, eh, que recogen toda la experiencia sensorial, no solamente el habla. Por eso debemos diferenciar, ¿no? Una persona que es sorda se comunica y tiene un lenguaje, claro que sí. Tiene todo un sistema de símbolos a través de los cuales puede comunicarse con otras personas, que es lo que llamamos todo su sistema de señas, ¿no? Pero también hay gestos, tiene movimientos, tiene expresiones faciales. Entonces no es solamente el habla. Una persona que habla español y es colombiana se puede comunicar con personas colombianas, se puede comunicar con personas de España porque su idioma le permite, es el español, pero también se puede comunicar de ciertas maneras con personas de otros idiomas sin tener que saber, digamos, el inglés. ¿Sí? Hay expresiones que le permiten comunicarse y eso hace parte del lenguaje. ¿Listo? Entonces es importante que entiendas eso. El lenguaje es todos nuestros símbolos que utilizamos para comunicar, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo acá. Que si los animales se comunican, sí, tienen un lenguaje, muchos hablan del lenguaje animal, ¿no? Sí, tienen todo un sistema que les permite pues comunicarse, pero es muy diferente al humano. ¿Qué posibilidades tiene el lenguaje humano que no tienen los demás animales? Una posibilidad es hablar en otros tiempos y espacios. Nos podemos desplazar. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo hablar aquí vamos a ponerlo por acá, de ayer, de mañana, puedo hablar del colegio estando en casa, de lo que sucedió, de lo que puede suceder, hablo de hipótesis, de experiencias pasadas. El lenguaje me permite trasladarme a otros espacios y a otros tiempos, ¿no? Entonces es mucho más complejo que, por ejemplo, el tema de los animales no tiene. Otro tema es el significado. Entonces el lenguaje humano tiene, a partir de una serie de palabras, tiene toda una serie de conceptos que no puedo tocar, que
los puedo relacionar, que los puedo definir, ¿cierto? Todo lo que viven los animales es más hacia lo que sienten en el momento presente o lo que logran identificar. Algunos me van a decir, pero es que el animal recuerda, sí, tiene un sistema de memoria, pero la capacidad de memoria del ser humano es mucho más amplia y más compleja. Y eso es lo que vamos a también a trabajar en a través de esta clase, ¿no? Vamos a poner una imagen, precisamente hablando del lenguaje, que nos ayude a definir eso. Entonces, bueno, no sé, una imagen que nos ayude a trasladar aquí el lenguaje. A ver, tantas opciones, ¿no? Vamos a utilizar esta, que está propicia para lo que hemos hablado, ¿no? Con ese sistema de símbolos que nos ayuda a comunicarnos, ¿cierto? Entonces ahí la dejamos y vamos como entendiéndolo desde ahí, ¿cierto? Bueno, entonces decíamos que nos permite trasladarnos en otro tiempo y en otro espacio. El tema de la conceptualidad, de tener un significado, ¿cierto? Eso nos permite el lenguaje, por eso es muy importante. ¿Es un elemento de la psicología? Sí, porque está muy relacionado con el pensamiento y con el comportamiento humano, ¿cierto? En pedagogía es muy importante, chicos, que tengan en cuenta esto, porque en educación el lenguaje es un elemento fundamental para el aprendizaje, ¿listo? Es que el niño tiene deficiencias cognitivas, es que el niño tiene problemas auditivos o es que el niño no se comunica como los demás. Pues ahí hay una presencia del lenguaje, no el lenguaje como que el estándar nos pide, pero hay presencia del lenguaje, entonces tenemos que quitarnos eso que no nos permite ver, ¿no? Esos obstáculos visuales de pensar que un niño que no habla, no tiene un lenguaje, que tiene dificultades cognitivas, tiene un lenguaje más básico, lo hablamos como si fuera medido y no es así. ¿Listo? Importante eso. Hay riqueza de lenguaje en todas las personas, claro que la hay, pero muchas veces esperamos que la gente tenga el mismo lenguaje mío o los mismos códigos, más bien, ¿sí? Porque pues, sí hay lenguaje, pero los mismos códigos que yo utilizo y espero eso, y no es así. No es así. Hay otros códigos que componen su lenguaje. Entonces, ¿cuál es el papel del maestro? Tenemos que primero reconocer qué códigos hay presentes en el lenguaje. Para eso es esta clase. ¿Qué códigos pueden existir en el lenguaje de una persona? Bueno, lo primero es el más básico que conocemos todos, que es toda la parte fonológica, ¿cierto? La parte semántica, eh, toda la parte, bueno, los fonemas, la construcción de palabras, la escritura, ¿cierto? Casi siempre la escuela tradicional nos forma aquí, porque venimos de una tradición en donde se considera que educarse está muy relacionado con leer y escribir. ¿Sí? Tenemos muy presente eso y muy fuerte. Entonces, una persona que inicia su periodo escolar tiene que aprender, obviamente, todo lo que es la lectura, la escritura, cómo suenan las palabras, cómo las escucho, eh, cómo las categorizo y leo y escribo y de la misma manera hasta que llego a 11 y en la universidad y luego a los posgrados y la vida pienso que es educar, es una reducción a esto, ¿cierto? ¿Por qué digo que es reducción? Porque no es lo único. ¿Es muy importante? Claro que sí. Y ya vamos a mirar por qué es tan importante, pero no es lo único. Fuera de eso también hay un elemento que existe y son las imágenes. Las imágenes son muy importantes, componen la estructura del lenguaje. ¿Sí? De hecho, esto, cuando pongo una imagen ahí, estoy transmitiendo algo, ¿no? Lo visual
siempre va a ser importante allí. Entonces, por ejemplo, pongamos una carita feliz. Y cuando yo en un chat coloco una carita feliz, estoy transmitiendo muchas cosas. Estoy transmitiendo cómo me siento, estoy transmitiendo cuál es mi respuesta frente a un mensaje tuyo, estoy transmitiendo qué pienso frente a un tema, ¿cierto? Si estoy de acuerdo o desacuerdo con algo, cómo interpreto una situación, ¿sí? Entonces hay una forma de comunicarse y hace parte de este tema de las imágenes, ¿sí? Eh, Cuando a mí me dicen, ayer estuvo Juan en el carro, inmediatamente a mí se me hacen unas representaciones mentales de eso que me dijeron. Ahí está lo fonológico, las palabras están ahí y se convierten en unas imágenes aquí en la mente, que las vamos a llamar representaciones mentales. ¿Listo? En ese ejemplo que acabé de dar, ¿cuáles representaciones mentales podríamos generar? Una es Juan. Entonces, la palabra Juan encierra miles de Juanes, desde la historia, desde lo político, económico, social y mi historia de vida. eh, pero entonces, en mi historia de vida, Juan representa a alguien que la persona que me dijo el mensaje ya me da para entender. Entonces yo digo Juan, claro, Juan es un primo, digamos, Juan, listo. Y la representación mental me evoca la imagen de ese Juan. ¿Sí? De pronto su cara, de pronto una actitud, una situación. Ahí se me viene una imagen mental, una representación mental de Juan. ¿Cuál es lo segundo? El carro, ¿cierto? Entonces, posiblemente sé cuál es el carro de Juan y ya la imagen se me viene a la cabeza. Se me viene a la cabeza. Entonces, construí todos los símbolos que me dieron a través de unas imágenes y se me hace más familiar. ¿Sí? Digamos que si yo vi a Juan hace 6 meses, yo digo, no, es que hace 6 meses estaba aprendiendo a conducir, entonces si cogió el carro ayer, de pronto me da hasta nervios, ¿no? Porque yo digo, uy, pero ¿cómo le fue? ¿A dónde fue? Porque es que estaba aprendiendo a manejar, ¿no? ¿Cómo le fue? Bien. Me genera una expresión de hace 6 meses. Pero si yo vengo hablando con Juan todos estos días, yo digo, no, ya Juan sabe, lo que se le dificulta es salir fuera de la ciudad y me dice, no, 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 estuvo, digamos, aquí, recorrió 3 barrios, fue a recoger algunos productos para su negocio y ya, entonces ya me siento más tranquilo. Eso tiene que ver con el acercamiento a esas representaciones mentales. ¿Sí? Entre más experiencias yo haya tenido con esas representaciones, van a ser más claras en mi cabeza. El niño que tú le vas a explicar un concepto nuevo, si no lo familiarizas con representaciones mentales anteriores, va a ser menos reconocido para él que si lo representas con elementos anteriores. Explico. Si yo hablo del lenguaje, por ejemplo, desde estas caritas que son muy reconocidas para nosotros, de pronto para ti va a ser más familiar que si utilizara símbolos más extraños como por ejemplo, no sé, símbolos orientales. Es decir, yo te explico el mismo ejemplo de la carita, de la expresión con este tipo de símbolos. Tú muy seguramente pues me entiendes el tema, pero vas a decir, pues lo vas a sentir más lejano, ¿sí? Por eso existe la educación experiencial, que trates de generar experiencias en los sentidos que le permitan al niño acercarse a la representación de eso que quieres enseñar. Entonces, un lenguaje completo se vuelve un lenguaje mucho más fuerte. Bueno, fuera del tema de las imágenes, tenemos también un elemento que es el concepto.
el concepto. ¿Sí? Entonces ya más allá de la imagen y esto, es una palabra y esa palabra está muy presente, pero es un conjunto de información que me da. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de ayer, Juan subió al carro, ya tenemos dos imágenes presentes y un concepto muy definido que es el concepto de ayer. Entonces, ayer define un desplazamiento del tiempo, ¿no? Entonces, ayer es en pasado, no es este momento, y mis imágenes mentales me refieren a Juan y al carro. Pero fíjense que el concepto de carro es, carros hay muchos tipos de carros, lo que decíamos Juan, hay muchos tipos de Juanes, entonces el concepto es una agrupación, ¿no? Ahí tenemos tres agrupaciones, ayer, de tiempo, ¿no? De carro como el objeto y de Juan como la persona. Entonces, inmediatamente mi cabeza encierra en conjuntos estos grupos. Y por medio de mi experiencia, yo ya defino cómo es el carro de Juan porque lo vi de pronto, porque me acerqué, tengo la representación mental y del mismo Juan. Entonces ya sé quién es ese Juan y dentro de ese concepto tengo ya definido qué persona, qué objeto es. ¿Listo? Eh, estos conceptos también se van alimentando de nueva información. Cada vez que yo veo el carro de Juan, yo ya sé su velocidad, sé la comodidad porque he estado en el carro, porque lo he acompañado, si lo acompaño a hacer esas vueltas que él necesita hacer, entonces ya sé el recorrido. Cada vez que yo me acerco a la experiencia del concepto, la información es cada vez más amplia. ¿Listo? Uno le dice a un niño, bueno, vamos a trotar cuando es pequeño. Y hay niños pequeños que no saben si es caminar o correr. Ese término medio, hasta después de una experiencia, después de que tuvo un aprendizaje, cada vez lo encuentra más fácil, cada vez lo reconoce más, se ve más familiar. Y es el tema del aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cómo familiarizo esos conceptos? Si yo le digo a un niño pequeño qué es la paz, muchos me dicen la paloma, pero no entienden más allá porque su relación del concepto es con una paloma. Pero cuando van creciendo y ven que no es solamente la paloma, sino que es una convivencia sana de pronto para algunos, el respeto, una serie de valores, es cómo yo convivo en un contexto. Entonces, la información de ese concepto se va ampliando. Fíjense que paz no es solamente la paloma, sino que la paloma es un símbolo, una representación mental de toda una información que es paz. Entonces, fíjense cómo el lenguaje se enriquece a través de la experiencia. Que vamos a colocarlo. El papel de la experiencia en el lenguaje es muy importante y eso lo vamos a entender con algunos autores de la psicología como lo es Piaget y Vygotsky. Entonces, ellos nos van a hablar, si el niño tiene posibilidades de experiencia, eso le va a permitir fortalecer su lenguaje, su aprendizaje, ampliar más su noción de las cosas, sus representaciones mentales y sus conceptos. ¿Listo? También los conceptos se pueden jerarquizar, ¿no? Si yo hablo de carro, pues es un concepto ahí, pero yo digo de medios de transporte, entonces ya está dentro de una jerarquía, ya sé que para qué, cuál es la función del carro. Si yo le digo, es que Juan fue ayer a través de un medio de transporte, pues claro, está el concepto ahí, pero yo digo, ¿cuál? Necesito definir más específicamente. Ah, un carro, listo. ¿Es su carro o es otro carro? No, es el carro de él. Entonces ya tengo un modelo, una marca. Hay toda una jerarquía de conceptos, ¿no? Cuando yo tengo la palabra o hablamos de un ave, por ejemplo, el ave, pues yo tengo una representación mental, ¿cierto? Está el ave, tiene sus alas, tiene sus paticas, su pico, pero hay aves que el pico es más corto, otros más largo, entonces están jerarquizadas, están categorizadas, ¿sí? Entonces necesito saber, es una gallina, bueno, es una gallina, entonces ya está dentro de una agrupación más específica y hay unas aves más amplias, ¿no? Las aves que se pueden llamar domésticas, salvajes, entonces ya hay una jerarquía, entonces yo, listo, eso está dentro del concepto de domésticas. Está el concepto. Pero normalmente nosotros tenemos
por cada concepto un prototipo, un modelo. Por ejemplo, a mí me dicen ave y yo una paloma o una gallina. Ese es mi concepto, ¿sí? Normalmente los niños tienen prototipos de los conceptos, que no siempre son reales, y el papel de la educación es identificar cuál es el prototipo que él tiene y llevarlo a que él sea consciente de que si realmente es ese o por qué llegó ahí. Me explico. En mi casa me enseñaron que cuando me golpean, yo golpeo. Y así se soluciona un problema. Entonces, cuando yo digo vamos a solucionar los problemas, el niño tiene la representación mental y conceptual, su prototipo de solucionar un problema es la agresividad, el dolor, el golpe. Ese es su modelo ante ese concepto o esa forma. ¿Sí? Entonces, cuando yo los llamo a los dos niños y les digo, venga, vamos a solucionar el problema, entonces de pronto se pone asustado porque sabe que hay dolor presente, que hay castigo, que hay golpe. Así sepa que el maestro no lo va a golpear. Pero fíjense que su prototipo o modelo está relacionado con eso. Entonces yo como maestro debo identificar, bueno, ¿por qué este niño se asusta? ¿Por qué este niño golpea cuando el otro le dice una cosa fea y una vez lo va golpeando? Ah, es que el prototipo fue aprendido en casa. ¿Sí? Entonces yo tengo que llevarlo a que las soluciones de problemas no es precisamente golpear al otro. ¿Sí? Debo entender que ese prototipo lo aprendió antes de la escuela, posiblemente, ¿no? Es un ejemplo. Lo puedo aprender antes de la escuela, pero no es definitivo. Entonces yo tengo como maestro, no lo puedo castigar de una vez y decirle, no, eso está mal, tiene cero, porque pues voy a aumentar su prototipo. Entonces tengo que identificar, bueno, y cuando tú hablas de solucionar problemas, ¿a qué te refieres? Cuando yo entro a preguntar, la pregunta ahí es muy interesante porque la pregunta me permite a mí conocer los prototipos o modelos que los niños tienen de los conceptos o identificar cómo es sus representaciones o imágenes mentales. ¿Listo? Y ahí vamos entendiendo el lenguaje. Bueno, por eso un niño cuando llega a la escuela no es que no sepa nada, sí sabe muchas cosas. Algunas cosas las aprendió con un prototipo de su familia y tenemos que mirar si el prototipo de familia, ese prototipo es el adecuado a la cultura, la cultura amplia en la que va a entrar, que la sociedad en su amplitud, o esa cultura familiar rompe con algunas normas sociales. ¿Sí? Recuerden que la educación se basa en eso, ¿no? ¿Cómo yo preparo para la cultura? Pero también estoy preparando una familia. ¿Listo? Y ahí viene la reflexión pedagógica. Bueno, muy bien. Eh, todo esto tiene que ver con el papel, el tema del pensamiento, ¿no? Está muy ligado al pensamiento y a la cultura. Vamos a poner acá esto es difícil. Vamos a colocar esto, ¿no? ¿Cuál es su prototipo del concepto de cultura? No sé. Vamos a colocar este. El de Google ya lo aprendimos. A la cultura. El lenguaje tiene una relación estrecha con la cultura y con el pensamiento. Vamos a poner acá, ah, este está chévere, porque creo que relaciona los dos, ¿cierto? Aquí hay una relación especial. Y si ya analizaste el ejemplo del niño que golpea al otro, te vas a dar cuenta de que pues, sí, claro, el lenguaje está muy relacionado con la cultura del pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando yo atravieso, por ejemplo, otro país, en otro lugar, la percepción el idioma, de las costumbres es diferente al mío. Entonces ahí hay unas diferencias en el lenguaje. Por ejemplo, la forma en que yo doy gracias aquí en Occidente y en Oriente puede ser muy distinta. Agradecer al comer, antes de comer, es una expresión
de respeto, ¿no? En mi cultura, de pronto dar la mano, de pronto un sí, una sonrisa. En otras culturas cambia. Entonces, estoy transmitiendo otro tipo de códigos, ¿sí? ¿Y por qué también está relacionado con el pensamiento? Porque la forma en que tú piensas, resolver un problema, decidir, tomar decisiones, elegir, tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? Resolver un problema en un estado de estrés, de tensión, cambia mucho cuando tú lo resuelves relajado, ¿sí? Cuando tú estás triste o estás feliz, cuando tienes conocimiento del tema o no tienes conocimiento del tema. Entonces, fíjense cómo estos elementos de la cultura y del pensamiento interfieren en las formas del lenguaje, ¿cierto? La formación misma de los conceptos va a cambiar, va a cambiar. Entonces, el concepto de la tierra, por ejemplo, en países como Estados Unidos, todo el tema de Norteamérica, Canadá, es muy diferente a las culturas indígenas que hay en Latinoamérica. Aunque el lugar no es muy lejano, ¿no? Porque estamos en el mismo continente, las culturas son muy diversa, es muy diferente y su concepto de tierra, que es algo que visualmente se ve, tiene otra representación, otra formación conceptual y otra forma de entenderse. Entonces, el uso de la tierra para un país capitalista está muy estrechamente relacionado con la propiedad, con la explotación económica, con la posibilidad de crecimiento, sí, económico, ¿no? Y político también. Hay un tema del espacio privado. Y en culturas indígenas la tierra está relacionada con una relación espiritual, con una propiedad de vida, de identidad, de reconocimiento de sí mismo. Entonces, fíjense cómo el elemento cambia, ¿no? Y pues así muchos, ¿no? Hacerse un tatuaje en países occidentales representa un gusto, identificarse con un grupo de personas, ¿cierto? O recuerda elementos personales muy importantes. Pero digamos en países asiáticos está más relacionado con elementos trascendentales. Fíjense que la palabra, el concepto del tatuaje, la palabra no, el concepto. El concepto de tatuaje es el mismo, pero la representación simbólica cambia a través de la cultura y del pensamiento. Entonces, hay personas que la experiencia de un tatuaje les generó mucho dolor, entonces está identificado con el tema del dolor, de que no quiero, el rechazo, ¿sí? O hay algunas ideas relacionadas con lo religioso que dicen, no, a mí me parece que eso es un tema de no respeto al cuerpo, ¿no? Y otras personas de pronto dicen, no, para mí el tatuaje en su pensamiento tiene una experiencia con una parte afectiva de alguien muy cercana y quiere dejarlo muy marcado en el cuerpo, entonces representa como una nostalgia, un efecto de cariño, de amor. Entonces cambia el concepto a la forma de pensamiento. ¿Listo? Entonces hay una relación entre el lenguaje, pensamiento y cultura. Bueno, chicos, hace un momento, bueno, lo había pausado porque tuve que atender una emergencia. Pero bueno, ¿en qué estábamos? En el tema de la cultura y el pensamiento, ¿no? Que fue, si no estoy mal, lo último que se explicó. Entonces, son elementos que afectan la estructura del lenguaje. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a hacer a partir de todo esto que acabo de explicar? Hay un autor que nos va a ampliar de manera muy interesante la relación entre la psicología, el elemento del lenguaje y la cultura, que se llama Vygotsky. Yo sé que lo hemos trabajado en otros espacios, eh, pero digamos que es uno de los primeros que va a trabajar en el campo de la psicología la importancia del lenguaje y la cultura para el desarrollo de los aprendizajes, ¿sí? Entonces vamos a revisar esa relación de pensamiento
y lenguaje en el aprendizaje. ¿Qué vas a hacer? Vas a buscar, vas a hacer un tema de consulta, en esta media hora, si no estoy mal, que queda 20 minutos, vas a hacer un tema de consulta sobre quién es este personaje y cuál es el aporte de él en el campo del lenguaje, el aprendizaje y la cultura. ¿Listo? Al final vas a sacar como las ideas principales y te vas a armar un tablerito de esta manera y pues lo puedes subir a la plataforma. ¿Listo? Por favor, conceptos muy importantes en la teoría, fundamentales, bien explicaditos. El hecho de que se mencionen palabras, frases, no quiere decir que es lo primero que leamos, sino pues algo con una buena lectura. Espero que haya sido clara la clase. Cualquier inquietud me pueden escribir en los comentarios o por chat. Ahí estamos pendientes, ¿vale? Un abrazo, Dios los bendiga y feliz día. Cuídense mucho.